Buenos días. Vamos a seguir con las sesiones del Congreso. Hola. Si se van sentando, por favor, se van silenciando y el fondo se va despejando, vamos a ir todos mejor y más rápidos. Bien. Vamos a hacer ahora una mesa de debate, también quiere que sea tertulia, muy interesante por el tema, pero sobre todo también por los invitados que tenemos, que son verdaderamente excepcionales, y ya desde el principio les agradezco que hayan buscado tiempo para disfrutarlo con nosotros, para regalárnoslo a nosotros. Vamos a hablar, que quizá puede parecer un poco raro, vamos a hablar de los nuevos brotes que animan al mundo rural, la bioeconomía y los beneficios ecosistémicos. Vamos a hablar del bosque. ¿Sabemos comunicar de verdad lo que es la riqueza del bosque? Y lo que puede darnos, lo que puede regalarnos el bosque. Bien, sobre ello tenemos les decía, tres invitados de excepción. Voy a empezar, como no podía ser de otra manera, por Carmen, que es la chica de rojo. Guapísima. Bueno, los demás también son muy guapos, pero no tiene sus debilidades. Carmen Avilés es profesora de Organización de Empresas en el Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes. Bueno, yo no voy a seguir esto porque es inmenso. La Politécnica de Madrid. Es doctora en Economía, tiene el premio Enrique Fernández Peña 2007 y es miembro del equipo de especialistas en el Green Jobs del Forest Sector desde 2018. Sobre todo participa en muchos proyectos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con la promoción del emprendimiento sostenible basado en la naturaleza. Y en el cuarto sector ya nos lo explicará, ambiental, social y económicamente sostenible. Lidera la participación de la Universidad Politécnica de Madrid en el proyecto Urban Forest Innovation Lab, que suena muy internacional, pero es de Cuenca. Nos lo va a contar ahora. Y también lidera la iniciativa Trin Nova, una red de emprendimiento e innovación centrada en organizaciones sostenibles basadas en la naturaleza. Ella me señala que podía resumir su actividad como: enseña por devoción, universitaria por vocación, promueve el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad del sector forestal ambiental, y tiene como frase vital: si quieres hacer, párate y piensa, luego actúa. Aquí a mi derecha, Manuel Campo Vidal. No hace falta hacer presentación porque es suficientemente conocido por todas y todos. Él es periodista y doctor en sociología y está considerado uno de los principales comunicadores del país. Actualmente preside la Escuela Internacional Nest Educación, que cuenta con programas tan innovadores como el primer máster de Economía Verde en España, que se inaugurará precisamente el próximo 20 de enero del próximo año, por supuesto. Él además está muy orgulloso de decir que nació en Camporrels, en Huesca, que eso es algo también que explica mucho de las cosas que ha hecho. Ha hecho multitud de programas de radio, televisión, prensa, documentales como 40 años de democracia, que todos hemos visto y disfrutado. Por supuesto, ha sido el impulsor de los debates presidenciales en España, varios de los que él ha dirigido y moderado, que hay que agradecerle, porque por lo menos en este país ya hemos empezado a pedir explicaciones a nuestros políticos en las elecciones, no solo programas que no se cumplían. Pero es presidente emérito de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, cofundador también de la Asociación Ciudadana Sociedad Civil por el Debate. Y entre otras muchas cosas, muchísimas, y es también porque nos gusta tenerle aquí hoy, él es el fundador de la Red de Periodistas Rurales, que entre otros objetivos reclama soluciones a medio y largo plazo para acabar o para solucionar el problema de la España vaciada. Y el tercer invitado, para que vean el nivel que tenemos, es Félix Romero Cañizares, que desde comienzos de este mes, prácticamente nada, desde hace muy poquito tiempo, es director general de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha. Pero nosotros ya habíamos contactado con él porque él es licenciado en Ciencias Ambientales, ingeniero forestal y piloto privado también. Tiene numerosos másteres. Autor de 2 novelas, porque le da tiempo entre avión de escribir: El fuego callado y el árbol de los pigmeos, que os lo recomiendo. Pero sobre todo, Félix, aparte de esta responsabilidad que tiene ahora política, durante los últimos 5 años ha sido responsable de desarrollo de mercado en el Forest Stewardship Council, el FSC internacional, actividad que ha compatibilizado con ser profesor también en la Escuela de Organización Industrial. Además, anteriormente ha sido responsable del programa de bosques de BBF España, presidente de FSC España y director
regional para España, para toda Europa de FSC internacional. Como ven, 3 pesos pesados para hablar del mundo de la comunicación y del mundo rural y del mundo del bosque. Y me gustaría muy brevemente que cada uno de ellos pues resuma un poco cómo ven ahora mismo sus proyectos, los proyectos en los que están, nos lo expliquen para que nos sirvan un poco de marco para esta conversación que queremos centrar en la importancia de comunicar la riqueza del bosque. Si te importa, empiezas tú. Muy bien, encantado. Buenos días. Le ven con cara de sueño porque viene de Bogotá pasando antes por Lugo, o sea que no es fácil. Al revés, de Medellín fui a Bogotá, o sea, de Medellín fui a Lugo ayer y estoy aquí. Bueno, Medellín, Bogotá, sí, ¿verdad? Medellín, Colombia. Medellín, Colombia, sí. Disculpen el sueño. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que para la red de periodistas rurales que fundamos a principio de año, es una suerte que estéis vosotros ahí, lleváis 25 años, y la posibilidad de conexión, porque yo creo mucho que en este momento de transición, llaman transición energética, otros transición ecológica, todas las transiciones que hay, los medios de comunicación juguemos el papel que los medios de comunicación jugamos en la transición política en España. Yo tengo edad para haber estado ya en aquella transición y me queda, espero, para estar en esta. Porque los medios de comunicación conectamos, organizamos, estimulamos, presionamos no solamente a los políticos, como se suele decir, y a las empresas, también a nuestras propias redacciones, porque tenemos periódicos y televisiones hechas en las ciudades, para las ciudades, ignorando todo lo que está en el medio rural, y precisamente entidades como la vuestra, a la que nosotros pues también nos uniremos y estaremos vinculados, o como la que estamos creando, tienen que articular esas palancas para mover a que la sociedad sea sensible hacia esa realidad que yo creo que, sin hacer frases esculpidas en mármol, pero la cuestión del desequilibrio entre campo y ciudad en España, sumado al de la despoblación, que es dramático, es un problema de Estado y es un problema de ruptura total y absoluta, ¿no? Nosotros creemos la red de periodistas rurales, pone ahí que soy presidente, pero no tenemos presidente, soy fundador. Es verdad que tuvimos una idea precisamente en Exeducación, pensando, ¿qué hacemos? Algo que pueda servir. Bueno, pues organizamos una serie de foros, organizamos la red de periodistas rurales, invitamos, y somos 100 y algo en este momento, y organizamos, luego si quieres más adelante hablaré, ayer empezamos en Lugo un congreso de soluciones inteligentes para el medio rural. No hay una fórmula mágica, pero ya estamos cansados de ir a reuniones, vosotros lo sabéis, en las que solamente hay diagnóstico, y sabemos que está muy mal, y lamento, y es para dar un abrazo a todo el mundo, pero no resolvemos. Tiene que haber soluciones, tiene que haber propuestas, y ayer ahí surgieron algunas que a mí me gustaría decir. Por lo tanto, desde la red de periodistas rurales, la máxima sensibilidad hacia lo que vosotros estáis planteando. Yo he venido aquí a explicar lo que hacemos, pero he venido a aprender, porque seguro que tomaremos nota de los asuntos que hacéis, y creo, me acabo, que esta conexión, esta gran alianza entre empresas, administraciones, todas ellas, universidad, en cualquier expresión, medios de comunicación y sociedad civil, es la única que, si actúa de forma coordinada y eficaz, esta gran alianza es la única que puede cambiar la situación y puede acelerar las respuestas de una sociedad que empieza a mirar hacia el mundo rural, pues después de muchísimos años de silencio, pues porque también la famosa manifestación de la España vaciada, la revuelta de la España vaciada, el 31 de marzo, que tuve el honor de que los amigos de Teruel existen, ¿no? Todas las plataformas en realidad, pero a través de Teruel me encargarán redactar el manifiesto y leerlo ahí, junto con la directora de Radio Nacional, con Pilar Zuriaga, aquí en Neptuno. Eso yo creo que fue un cierto antes y después, un antes y un después en esta lucha. Ahora desfilábamos por la ciudad de Madrid en la manifestación y la ciudad no estaba. Estaban los que habían venido en autobús y los que aquí teníamos sensibilidad. Y el reto es mover a las ciudades a que miren hacia el medio rural, porque las gallinas no ponen los huevos en Mercadona. Entonces hay que contárselo a los chicos y hay que contárselo a todo el mundo para decir, oiga, usted quiere, y además
por qué hoy mismo hay una información muy interesante en el país, porque el problema medioambiental ya no solo afecta a las enfermedades cardiovasculares o a las enfermedades respiratorias, afecta a los problemas renales, según un artículo de una revista científica que hoy publica el país. Por lo tanto, yo creo que la cuestión de la salud va a ser también una palanca para que las ciudades miren definitivamente para establecer esa alianza con el medio rural y resolver la situación. Lo dejo aquí de momento para dar la palabra a mis colegas, ¿no? Muchas gracias. Pues, si no te importa, Carmen, tu turno. No me importa en absoluto, al contrario, estoy encantada de estar aquí, me siento en casa, aunque obviamente es cierto que pertenezco a la universidad. En la universidad lo que comunicamos a veces es muy científico. Y ese es nuestro problema. Nuestro problema es que no sabemos transmitir lo que estamos haciendo y cómo estamos llegando y qué es lo que estamos realizando para unir universidad, administración, empresa, sociedad, a todos. Y más todavía en una universidad como la que yo estoy, que es una universidad politécnica, que ahí lo que tratamos mucho es el resolver problemas desde distintos puntos de vista, por ejemplo, mucho tecnológico. Pero es que me encuentro en la Escuela de Ingenieros de Montes, que entonces el foco es el monte, es lo rural. Estamos en mitad de Madrid, un lugar precioso. Os invito de hecho a ir, ya si me permitís, una de las cosas que estamos promoviendo es el romper esa frontera que hay entre la sociedad y la universidad. Queremos que vengáis a la universidad, queremos que visitéis la universidad y veáis que esto que estamos haciendo. Y por eso es lo del piensa y luego actúa, ¿no? Cuando yo entré en la universidad, en esta escuela, yo tenía un problema, como todos. Y era, a ver, ¿cómo le hago ver a ingenieros de montes o futuros ingenieros de montes que la economía tiene que estar en sus vidas, además del monte? Que no es todo verde. O sí es todo verde, pero además hay que buscar una utilidad adicional. Por eso, uno de los elementos que yo hice fue ver, oye, pues vamos a ver cómo promovemos que desde lo urbano miremos a lo rural, a través del emprendimiento. Y ese ha sido mi leitmotiv, yo creo, en los últimos años, y es en lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo. Y Trinnova, que es el del triple balance económico, social y ambiental, sobre todo, el innova lo que tiene que ver es con la innovación centrada en el árbol, con todo lo que tiene que ver el árbol. Y es que aquí me paro un momentito, y es que ese árbol nos hace estar en la cresta de la ola. Como titular, esta vez sí, como titular en mármol. Estamos en la cresta de la ola. ¿Sabemos surfearla? ¡Guau! Ese es el problema. ¿Cómo podemos hacer que entendamos que la bioeconomía es nuestro futuro y nuestro presente? La bioeconomía es esa transición de modelo económico basado en lo mercantil exclusivamente y en no mirar en el futuro, a mirar al futuro. Utilizar recursos naturales que nos permitan ir más allá. Estamos en la cresta de la ola. ¿Somos capaces de subirnos a ella? Claro que sí. ¿Nos tenemos que poner a ello? Sí. Por eso lo de párate y piensa. Y actúa. Y aquí lo dejo. Luego seguimos hablando. Feliz. Muy bien, bueno, pues en primer lugar muchísimas gracias a APIA por invitarme. Debo decir que tengo la suerte de tener varios amigos en APIA que me han acompañado a lo largo de mi carrera profesional en distintos eventos. Yo de hecho recuerdo un congreso de APIA en Balsaín. No sé si era un congreso, era una jornada específica para hablar de incendios forestales, que fue mi primera interacción con APIA, y desde entonces la verdad es que siempre ha habido varios compañeros que me han acompañado en una u otra faceta, ¿no? Bueno, dicho esto, claro, como decía César Javier, acabo de aterrizar en el mundo de yo digo, no de la política, soy un poco el traductor entre lo que los políticos quieren y los técnicos tienen que implementar. Y no me considero un político, aunque debo decir que tengo vocación de servicio público, incluso he llegado a ser concejal de mi pueblo, o sea que sí que hay elementos, pero no por una identificación política exclusiva de unas siglas, sino con una sociedad que queremos o que creo que tenemos que cambiar. Por hacer una idea, la tarea que a mí me corresponde, o a mí me llaman por teléfono y me dicen, yo no conocía a nadie de los que me han elegido para ser director general de Medio Natural y Biodiversidad en Castilla-La Mancha, y me llaman porque dicen que a través de comentarios han visto mi perfil y dicen que quieren que vaya a hacer lo que sé hacer.
Entonces fue, digamos, la espoleta para decir, bueno, pues si me lo proponéis así, entonces no puedo decir que no. O sea, tengo que honestamente aceptar éticamente el reto. Y me encuentro que llevo una comunidad autónoma de 8 millones de hectáreas, es decir, unas 8 veces más grande que la Comunidad de Madrid, con 2 millones de habitantes, es decir, unas 4 veces menos habitantes que la Comunidad de Madrid, con el 50% aproximadamente de superficie forestal y diréis, bueno, pues este señor tiene capacidad de actuar en la mitad del territorio. Y os diré, no, tengo capacidad de actuar en toda porque además soy responsable de la cartera también de biodiversidad, donde se engloba la protección de todas las especies amenazadas de Castilla-La Mancha, más las no amenazadas que pueden estarlo, más la gestión cinegética, más la gestión piscícola. Es decir, que me han encargado un sarao del copón ahí para intentar dar soluciones a un montón de problemas que directamente no dependen de mi carrera, que eso es lo peor. Es decir, lo peor, ayer, por ejemplo, estábamos en el Consejo Regional de Pesca y la gente me plantea soluciones a que si los cormoranes se comen las truchas, que si los ríos están fragmentados, que si tal y que cual. Digo, vale, sí, claro, pero si os enfrentáis entre los ecologistas que estáis en esta mesa con los pescadores que estáis aquí, ¿cómo queréis que yo vaya con un mensaje común a decirle a la Confederación del Tajo, a mi presidente o al pueblo de no sé dónde que ponga una depuradora, que quite un obstáculo? Entonces, para mí, como herramienta fundamental, y tengo la suerte de haber vivido y creado o haber participado mucho en el desarrollo, por lo menos, de FSC, de la certificación forestal, del Forest Stewardship Council, para mí lo que es esencial es el diálogo entre los distintos grupos de interés. Y en ese diálogo yo siempre tengo la esperanza en que de ahí cale un proceso de intercambio de conocimiento, porque estamos muy acostumbrados a estar estancados en el conocimiento que hemos ido cultivando por ser como somos, de dónde venimos, por la formación académica que tenemos. Nos gustan mucho los corporativismos. Yo debo decir que yo soy ingeniero forestal como primera formación, y una de las cosas de las que estoy orgulloso es de ser ingeniero forestal. Siempre cuando me preguntan digo soy ingeniero forestal, pero también soy licenciado en ciencias ambientales y soy muchas otras cosas que he decidido hacer a lo largo de mi vida. Entonces no me considero de un colectivo y creo que es un error encasillarse en un colectivo. Entonces fomentar el diálogo y que ese diálogo cale en la sociedad hasta el punto de que nos demos cuenta de que las cosas van a cambiar cuando los pequeños que están ahora en los colegios, y estabais yo creo antes hablando en las conferencias anteriores, ¿no?, acerca de los muchachos, si no cambiamos la percepción que ellos tienen del mundo rural que les vamos a dejar, es muy difícil hacer lo que queremos hacer, porque estamos hablando de que queremos repoblar un territorio que viene heredado de la reconquista española y que nos pensamos que lo vamos a mantener en el siglo XXI. Es decir, realmente pensamos que vamos a tener pueblos de 50 habitantes con las infraestructuras que tenemos en la ciudad dentro de 50 años. Es imposible. Entonces tenemos que ser todos muy honestos y entender que va a haber zonas que se van a despoblar sí o sí, que tendremos que acompañar a esa gente que quiera estar viviendo allí hasta donde podamos, acompañarles, pero tampoco nos tenemos que desesperar, y lo que tenemos que hacer es buscar nuevas soluciones y nuevas alternativas de vida en esos territorios con otra escala que os tenemos que empezar a reinventar desde ya. Entonces yo creo que ese es para mí el punto de debate desde el que tendríamos que partir. Y a partir de ahí pues incorporaría elementos como, es decir, tenemos que pensar y lo dejo ya, en elementos como los servicios ecosistémicos que César me ha mencionado varias veces, y que creo que tenemos que empezar a introducir nuevos elementos en la economía que hasta la fecha no están y que nos van a dar nuevas oportunidades seguramente de empleo, de trabajo, económicas, etcétera. Sí, quizá yo creo que tendríamos que centrarnos más en qué son esos beneficios ecosistémicos. Cuando hablamos de bioeconomía, ¿de qué estamos hablando? Porque yo no sé cuántos de aquí han oído hablar de eso, ¿no?, de los servicios ecosistémicos. Me imagino que si levantan la mano serían pocos. Contadnos exactamente, Carmen o Félix, ¿qué estamos hablando? Bueno, los servicios ecosistémicos... Pero muy breve, ¿eh? Muy breve, es decir, de un espacio natural puedes obtener, digamos, dos tipos de productos o cosas que no son productos, que no las puedes coger físicamente. Es decir, de un bosque puedes sacar un árbol y tienes madera, o puedes sacar resina y tienes la resina, o puedes sacar corcho, o puedes sacar un fruto, y eso es un producto directo. Pero hay otra serie de beneficios, como la fijación del carbono a través de la fotosíntesis, la protección del suelo a través de la vegetación que se va incorporando y mineraliza, la propia existencia de biodiversidad que sustenta todos los ciclos ecológicos, la conexión entre lo biótico, lo vivo, y lo abiótico, el sustento, el suelo, el agua, las condiciones orográficas, la luz.
todos esos servicios que interactúan entre lo material y los ciclos ecológicos, los ciclos, por ejemplo, de nutrientes, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, todo eso nunca lo hemos considerado. Hemos considerado que perderlos no pasa nada porque como es de todo, pues oye, ¿quién lo paga? No hay dueño, ¿no? Entonces, de alguna manera tendríamos que empezar a entender que cuando perdemos calidad en un ecosistema, realmente lo estamos deteriorando hasta el punto de que, volviendo al ejemplo del Consejo Regional de Pesca de ayer, el declive de las especies de fauna fluvial viene por una contaminación difusa, uno de los elementos. La contaminación difusa en la agricultura por el uso de nitratos, pues nos está dejando la calidad del agua fatal. Entonces, por contra, un bosque bien gestionado nos está asegurando unas condiciones del suelo óptimas y alguien tendría que compensar eso o alguien tendría que equilibrarlo, ¿no? Entre el que está haciendo perder suelo y el que está haciendo generar. Estamos hablando de dinero. ¿Al final de darle un precio o no? Es darle un valor. El precio es algo monetario. Lo que sí es cierto es que si no le damos valor a ese tipo de servicios ecosistémicos, no sabemos valorar adecuadamente cuánto vale una abeja, que en principio es una abeja, es un insecto, no sirve para nada, parece. Pero según decía Einstein, si desaparecieran, en 3 años desaparecíamos todos. No, eso es una frase, es una fake. Decían, es una fake. Es una fake, pero en cualquier caso... Se lo inventaron los apicultores franceses en una manifestación. Vale, lo que sí es cierto es que existe una preocupación enorme en Europa por fomentar el mantenimiento, la conservación de las abejas, de los polinizadores. Eso sí es real. De hecho, estamos en proyectos que van en esa línea. Cómo fomentar la biodiversidad, por ejemplo, en empresas. Parece que es extraño, en cómo hacer que las instalaciones que tengan las empresas en cualquier lugar puedan incorporar elementos de biodiversidad. Cuando hablas de cómo poner en valor esos servicios ecosistémicos, no solamente estamos diciendo, oye, bueno, pues hay un árbol que nos fija carbono, vale, es que también eso se puede valorar y se puede mercantilizar. Sabéis, seguramente habéis oído, en 2 días empieza la COP25 y uno de los temas que se va a poner encima de la mesa es esto, es cómo podemos hacer un mercado adecuado de derechos de carbono. Tenemos bosques que se pueden utilizar bien por un aprovechamiento, cortamos, sacamos resina, sacamos el corcho, fenomenal, bien por una utilización a través de la ganadería extensiva, a través de lo que consideremos de ese derecho de carbono, se puede hacer, pero también tenemos que ver cómo lo valoramos. ¿Cómo valoramos eso? Y hay una cosa importante, si estaríamos dispuestos cada uno de nosotros de renunciar a algo por mantener ese servicio ecosistémico. ¿Seríamos capaces? Seguramente sí. ¿Cuánto tendríamos que ser capaces? Por eso necesitamos valorarlo, porque si no, no lo interiorizamos. Y creemos que está ahí, va a estar para siempre, es algo místico. Y no es así. Claramente no es así. Por eso, cuando hablamos de servicios ecosistémicos y sacamos el uso del bosque, lo que tenemos que establecer son cadenas amplias de valor. De hecho, en otro de los proyectos en los que estamos, el Urban Forest Innovation Lab, lo que pretendemos es precisamente eso, es detectar cadenas amplias de valor en torno al bosque. Y a partir de ahí, establecer sistemas empresariales que lo pongan de manifiesto y hacer interaccionar lo rural con lo urbano. Si no hacemos eso es difícil salir adelante. Manuel. Sí, yo quiero decir que vosotros sois los expertos en esta cuestión. ¿Estamos dispuestos a renunciar a algo para defender la biodiversidad? Primero hay que explicar qué es la biodiversidad y sobre todo hay que explicar en qué afecta directamente a las personas. Porque si no, estamos en una idea en la que la sociedad está aquí y los científicos están en el otro lado. Y si no entendemos el lenguaje, pues entonces no lo resolvemos. Y yo creo que en este sentido, aquí los periodistas tenemos que jugar un papel de intérpretes. Antes ha dicho Félix una cosa muy interesante. Dice, yo soy un traductor entre la política y todos estos grupos sociales, las empresas, etcétera. Bueno, los periodistas somos unos traductores también entre lo que puedan decir los científicos en un momento determinado y luego lo que tenga que estar en la sociedad. Por eso, cuando yo veo lo de Apia, que francamente no lo conocía, pero me ha atraído mucho, claro, el proceso de formación
formación de los periodistas es muy superficial, es muy generalista, si se me permite. Entonces, el tipo de congresos, de reuniones, de escuchar a expertos, de escuchar a científicos, es vital, igual que hay asociaciones de periodistas de información económica o de información exterior o de cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Es vital. Si no lo contamos bien, nadie va a hacer nada. Si no les decimos a las ciudades, planteaba yo antes, que la partida que se está jugando en el campo va con ellos, es decir, en todos los que estamos aquí, ese eslogan de sin pueblos no hay futuro, necesita un colorario. Y para las ciudades tampoco. Sin pueblo no hay futuro, correcto, pero para las ciudades tampoco lo hay. Por lo tanto, tenemos que mirar a ver qué es exactamente lo que hay y hacer esa función de relación en un momento positivo, yo creo, a pesar de todo, porque hay una cierta sensibilidad. Yo creo que hay una masa crítica de preocupación con estas cuestiones. Pero yo invito a los científicos y a los profesores universitarios, yo me lo soy también, soy doctor en sociología y también me acuso, digamos, de formar parte un poquito de eso. Tenemos que traducir, porque no lo digo por exhibición, pero yo he tenido por mi trabajo profesional la oportunidad de entrevistar y de hablar con gente extraordinaria. El doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, en 1989, te cuenta: la atmósfera es pequeña con relación al diámetro de la Tierra. Es como la piel de una naranja. El invernadero, el calentamiento de la Tierra es como si cogiéramos la Tierra y la envolviéramos en una manta. Lo hace con mucha sencillez, pero traduciendo todo. Lo dice correctamente, como no, el Premio Nobel de Química, científicamente, pero luego tiene la habilidad de traducirlo para que los demás lo entendamos. Esa es la clave de lo que tenemos que hacer. Es decir, en esas alianzas que estáis planteando, a mí me gustaría escuchar más personas para que se motiven y medios de comunicación, o sea, periodistas. Fíjate que digo más periodistas que medios de comunicación, porque creo en este sentido que los periodistas somos más activos que los propios medios en los que escribimos, y porque los medios tienen sus estrategias, están muy bien y afortunadamente ahí existen, pero los periodistas en muchos casos, y lo digo sin ningún ánimo corporativo, lo digo como homenaje a otros, están haciendo una función heroica, por ejemplo, en el medio rural español, y es vital esos comunicadores que muchas veces crean sus propios medios de comunicación. Si tienen una revistita, venden la publicidad. Si tienen una radio, arreglan la antena. Si tienen, etcétera, etcétera. Hacen todo eso. Y cuando planteamos esta idea de periodistas rurales, que es sobre todo una palanca, si se me permite, y no se escandaliza a nadie, es un lobby para decir, aquí estamos, hay que sumar a los que están en el territorio y heroicamente lo están defendiendo. Les metí un párrafo ahí en el manifiesto de esa manifestación de la España vaciada, porque creo que merecen ese homenaje. Los periodistas que procedemos del medio rural, aunque estemos en el medio urbano, y los que son urbanitas a lo mejor de toda la vida, pero tienen esa sensibilidad, tienen esa expresión de solidaridad. Somos más, digamos, otra cosa. Pero es vital esa alianza, y que nunca olvidemos que esto al final lo tienen que entender las personas, lo tienen que entender la sociedad civil, y tiene que haber unos periodistas capaces de traducirlo. Y en ese sentido no es de mérito, creo, lo que digo de las empresas. Hay mucho periodista peleando cada día por un espacio, porque no le dejan para hablar de este tema en concreto, porque el redactor jefe dice, bueno, pero no ha habido ninguna rueda de prensa convocada, porque todavía están, si se me permite la expresión, en el viejo régimen informativo de esas cuestiones. Así, por eso yo le doy mucha importancia a que el periodista, si se me permite, guión activista, sea capaz de acelerar los procesos de comprensión de toda la sociedad, para saber que todo lo que están hablando aquí de la diversidad, de todo lo que están hablando del bosque, que realmente va con ellos. Si no, parecerá que esto es una cuestión bucólica, poética o científica solo para científicos, cuando aquí nos jugamos realmente el ecosistema y nos jugamos la salud, como hemos hecho aquí algunas referencias ya claras, ¿no? Claro, pero estábamos hablando todo esto, tanto ayer como hoy, tenemos muy claro que la mejor manera de comunicar es a través de historias.
a través no de las notas de prensa, que también se decía ayer, las notas de prensa ya están muertas, se replican como si fueran clones por ahí, pero no tienen quién lee esas notas de prensa. Pero sin embargo esas historias, esas pequeñas historias contadas de millones de maneras, pues es la forma. Yo me gustaría también, si veis de verdad la posibilidad de que los periodistas podamos conectar con todas esas historias que a través de la administración, a través de la universidad y proyectos como este de Cuenca, que va a haber muchos chicos becados para poner en marcha proyectos de bioeconomía, a través de todos estos auténticos héroes, porque yo cuando hablas de la red de periodistas rurales estoy pensando en los que están en el mundo rural, pero que son auténticos héroes, porque es eso, es que están con una conexión ridícula, con la antena, haciendo una emisora de radio en internet que tiene 36 seguidores y siguen, y encima luego tienen al alcalde, porque le han dicho no sé qué, que le va a machacar, porque habla mal del alcalde en el pueblo donde estás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar esas historias? ¿O cuál es el reto? Yo, brevemente, la historia es lo más eficaz toda la vida. Entonces, tenemos que ponerle rostro humano a unas estadísticas que son ciertas, pero que en todo caso tenemos que poner historias. Lo que más me ha impactado en Medellín, había estado otras veces y tal, ¿sabes qué es, César? La gente joven que hay. Yo solamente he visto gente joven por todos lados. Porque he visitado no universidades, que normalmente hay gente joven. No, he visitado empresas porque tenía que hacer unas conferencias ahí para emprendedores, etcétera. Y todo estaba lleno de jóvenes. Colombia tiene 47 millones de habitantes, igual que España, una estructura de ciudades parecida. Bogotá, ya sé que es 3 veces más grande, pero Bogotá, Madrid, Medellín, Barcelona, Cali, Valencia, Sevilla, Barranquilla, más o menos, algo así. Es por el estilo. Está la diferencia de los jóvenes. Entonces, ese impacto visual lo tienes que explicar en un reportaje. Pones 1 minuto de clase en una empresa, 1 minuto de imagen o unos segundos de una empresa en Medellín, de una empresa en Madrid, en Barcelona o en cualquier lugar. Y a partir de aquí hemos contado mucho más que todo lo que podamos decir del envejecimiento, que hay que decir que somos el país más envejecido del mundo, España después de Japón y todo eso, que es verdad. Pero esas imágenes, esas historias personalizadas es tremenda. Cuando dice, ¿se puede invertir en el mundo rural? Yo tengo que contar, voy a Castellseràs, a 8 kilómetros de Alcañiz, ya conocía a este hombre y por eso fui a verlo, y me encuentro un pueblo, 800 habitantes, 10 tiendas de correo electrónico, 10 tiendas de comercio electrónico. Uno vende sables, este en concreto, Aceros Hispania, sí, llegué allí, estaba vendiendo sables, empaquetando sables, 150 sables para el ejército de Paraguay. El otro vende alfalfa, por iniciativa de este, empacada para los caballos de los jeques árabes, etcétera, etcétera. Tú cuentas estas historias que son reales y dices, hombre, no es que en todos los pueblos de España tengas que meter una tienda de comercio electrónico, pero hay posibilidades, hay vidas, si hay la conexión, como estabas diciendo, si alguien les enseñó cómo funciona, y luego el factor humano, porque la capacidad, por ejemplo, del ingenio de este tipo, se llama Ricardo Lop, que es el que le dijo, oye, ¿por qué no haces tú esto? ¿Por qué no haces lo otro? Esos personajes admirables, sueltos, hay que contar las historias de estas personas. Permíteme que lo diga brevemente. Visito su nave, porque él no fabrica nada, y le digo, ¿por qué tienes tantos machetes aquí? ¿Vendes muchos machetes? Dice, se venden muchos machetes de uso para el campo, para labores agrícolas y tal. Digo, ¿y cómo se te ocurrió meterte los machetes? Bueno, fíjate. Dice, yo, como no me gusta el fútbol, tengo mucho tiempo. Como no me gusta todo esto de Belén Esteban, tengo mucho tiempo. Estoy aquí trabajando. Dice, y veo en un informativo al inefable José Ignacio Wert, ministro de Educación, que sale al pasillo de las Cortes, hay una nube de periodistas y dice una frase que le capta una cámara y él lo ve a través de la televisión y dice, joder, ¿cómo cruzo yo esta selva de periodistas ahora sin machete? Dice, pues no. Dice, busco un machete fantástico y se lo mando al Ministerio de Educación. Tome, para que cruce usted la selva de periodistas y no sé qué, no sé cuántos. Y luego tiene un amigo que lo mete en redes, pum, 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 lo pones arriba. Tú buscas machetes en España y sale arriba Aceros Hispania y el tío vende. Claro, esto es fundamental, esto es fundamental. Entonces, sobre ese no están las cosas muertas, hay gente muy viva.
iniciativa, y no solo periodistas, hay emprendedores, pero te doy la razón. Si no contamos las historias, si nos quedamos, el campo español se despobló y ya desde el siglo XIX, no sé qué, está bien, tenemos que contarlo, pero la fase de diagnóstico ya ha terminado. Hay que contar historias para que esto remonte y hay que tirar de vosotros pidiendo, por favor, cuéntalo cómo le va a afectar a mis hijos esta falta de biodiversidad. Y cómo, cuando se quema un bosque, estamos en una situación en la que algo se muere aquí. Porque venimos, cabo, aquel chiste de Peric, que nos hizo mucha gracia hace muchísimos años. Peric era un humanista catalán, ¿no?, que ponía un dibujo y que decía: cuando un bosque se quema, algo suyo se quema, señor conde. Nos hizo mucha gracia, pero era una cabrona. Porque el bosque normalmente en Galicia son de las comunidades de bosques, son de lo que sea, de las comunidades de montes o lo que sea, pero en cualquier caso, si el bosque se quema, se nos quema algo a todos, ¿no? Tendríamos para hablar, bueno, para hacer un seminario y sobre todo con tres personalidades con las que podemos aprender tanto, pero sí que me gustaría por lo menos que tengamos ocasión de, que seguro que hay muchas preguntas que quieren lanzar el público y aprendemos entre todas y todos. Bueno, hola otra vez, Javier de Europar España. Más que una pregunta, intento complementar porque no hay tiempo para meterse en detalle y no es por otra cosa, pero dentro de estos servicios de los ecosistemas hemos hablado de los servicios más productivos. Hemos hablado también de los servicios de abastecimiento, si se quiere, ¿no? Pero que he hecho en falta los servicios culturales, ¿no? Que, sobre todo, conectando con esto en mi intervención, ¿no?, que hay que llegar a las personas, que llegamos con historias. Entonces, bueno, pues quizás los beneficios para la salud de los bosques, quizás los beneficios para la contemplación, para el esparcimiento, los intangibles, que sin embargo nos mueven, ¿no? Y mueven a la gente a ir a estos territorios y, en fin, yo creo que tienen mucho recorrido, ¿no? Entonces, creo que hay que también poner negro sobre el banco esos servicios culturales. Intento completar, que seguro que hay por falta de tiempo, pero que es un tema muy importante y conecta con la estrategia de llegar a las personas a través de los periodistas, los medios, al final las personas con las personas, que es lo que se trata, ¿no? Y bueno, también quería, y ya termino, que no quiero robar tiempo a otras intervenciones, una apuesta un poco concreta. En Europar hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Red Bosques, un proyecto LIFE, y que una de las aportaciones que creo que podemos hacer y que pueden tener un gancho para comunicar, para llegar a la sociedad, son los bosques maduros, los bosques viejos, o sea, que son lugares de referencia para ver cómo gestionamos en clave de sostenibilidad las masas forestales, los sistemas forestales, ¿no? Y bueno, y es un llamamiento y un lanzamiento de una pelota, aquí hay mucha gente de Apia y les lanzamos la pelota a todos para ver si somos capaces de, más allá del proyecto LIFE esa idea del bosque maduro puede ser, que tiene mucho peso en Europa ahora también, puede ser importante para llegar a las personas, porque tiene muchos elementos de conexión con el territorio, de permeabilidad con el territorio, y creo que se puede trabajar muy bien en esa línea. Es un buen argumento, ¿no?, para trabajar. Gracias. Pues gracias a ti por ponerlo encima de la mesa. Obviamente la función ecosistémica cultural que tiene el bosque es brutal. De hecho, hay una de las iniciativas que también estamos enmarcando dentro de Trinova está el cómo poner en marcha el uso del bosque no solamente como esparcimiento, el tema de ecoturismo, turismo rural, de ver el bosque o esa superficie forestal como lugar donde hacer deporte, sino también como bosque funerario, que así aquí en España cada vez que lo digo de verdad se nota así con un encogimiento en el alma, porque hablar de la muerte aquí está de aquella manera visto. Pero es una manera también de llevar a las personas que nacen y vuelven otra vez a vivir a través del bosque. Y es cierto que es algo que tenemos que poner, por eso digo, hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo encima de la mesa, porque si no, no lo tenemos en cuenta. Y es que el bosque no es solamente ese tronco con las ramas y las hojitas, es mucho más. Es lo que se saca de él, lo que vive de él, lo que está en él y lo que podemos sacar de él solamente abrazándolo, que es otra de las teorías que hay respecto de esa parte de salud, y que aquí más de uno yo creo que nos vendría fenomenal el poder abrazarnos a un árbol tranquilamente 10 horas, 10 meses, 10 años, tranquilo.
Con respecto a lo del live, ahora hablamos, si quieres, que me parece, bueno, yo ya cogí la pelota, ahora luego dejo el resto, pero hablamos luego, porque si nos interesa mucho el ver cómo de todas maneras desde la universidad cómo podemos empezar a gestionar. Para quien no lo sepa, los proyectos live, aunque hay muchas ramas, pero hay una muy fundamental que es la de divulgación, y es precisamente dar a conocer cómo se están haciendo las cosas de forma diferente para mejorar. En este caso, la utilización de bosque maduro o el tema de la biodiversidad en empresas. Gracias. Sí, hola. Yo tengo dos preguntas. Una para usted, que es la siguiente. ¿No cree que debería ir acompañado la comunicación de los beneficios ecosistémicos del resto de la moneda, que sería los costes medioambientales de productos? Por ejemplo, el consumo de pez espada, la muerte de los tiburones, el marrajos en el Mediterráneo, en el mundo, el consumo de fresón, el robo de la bandoñana, etcétera. Porque si no, al final, además que creo que es una medida complementaria para valorar más lo bueno, si además ves lo malo, pero es que además restaría o daría más oportunidades a los ejemplos que hemos tenido aquí, o Caurel, Trashumancia, porque al final, cuando hablaba usted de que el futuro es insostenible con las poblaciones que envejecen y que no son viables, yo creo que es que no se aborda que hay un problema de competencia. O sea, es injusto que a estos colectivos o colectivos o gente que es rural, que vive en estas zonas, no pueden competir contra el mercado, ¿no? Y el mercado pues son grandes empresas que tienen grandes campañas para comunicar lo que sea, de la manera que sea, y grandes medios. Entonces, por eso en Francia y en Europa se ha primado, como usted dice, que se va a despoblar, y tiene razón, pero quizá no tanto habría que ir en esa línea. Y segundo, para usted, a la hora de priorizar entre el desarrollo y la biodiversidad, ¿por qué la va a tirar? Porque hay veces que es totalmente son incompatibles. Por ejemplo, el lobo ya se ha extinguido en el sur de su comunidad, y cuando aborda un tema de los ríos, los cormoranes, pues al final yo creo que la administración tiene que estar por encima de los intereses particulares de un colectivo que va contra la biodiversidad que protege Europa, ¿no? Es que no lo he entendido muy bien. Gracias. Sí, quizá tampoco a lo mejor pretendía que me entendieseis muy bien, sino dar pie más quizá al debate o a las preguntas. Quizás sobre esto último, es decir, para nosotros, para mí, es decir, y formo parte de una Consejería de Desarrollo Sostenible que se ha creado precisamente para canalizar y hacer de manera horizontal que toda la administración entienda que la sostenibilidad es importante. Nuestra base es empezar a trabajar a partir del conocimiento científico de las cosas, es decir, que evidentemente tenemos que buscar el equilibrio entre la capacidad de acogida, ¿no?, que diríamos técnicamente, del ecosistema, es decir, lo que el ecosistema puede resistir de cara a cualquier presión extractiva, ¿no? Entonces, nuestro planteamiento lógicamente es recuperar especies donde entendemos que el funcionamiento del ecosistema, y entendido el ecosistema también con la interacción del ser humano, podemos recuperar espacios, podemos recuperar ecológicamente territorios y podemos generar también medios de vida, ¿no? De manera genérica, yo no digo ni deseo que España se despueble, pero creo que es una evidencia que hay zonas, que hay pueblos que por mucho esfuerzo que pongamos encima no vamos a poder frenar, porque está el deseo de las personas, y todo. Yo vengo de un pueblo, o sea, mis padres vienen de un pueblo, es decir, todo el mundo emigró buscando cosas mejores. No sé si es por un tema exclusivamente de mercado. Creo que también hay veces que la gente simplemente tiene expectativas y se quiere mover, y quiere explorar, y quiere emigrar, y quiere hacer cosas distintas. Entonces, creo que es más complejo todavía que simplemente el mercado. Lo que sí te puedo decir es que desde las administraciones yo sí que veo que hay oportunidad para hacer cosas que nos ayuden a revertir. Y habéis mencionado antes, por ejemplo, el ejemplo que decías, ¿no?, qué podemos hacer para que el fresón, si tiene más impacto y tal. Una de las primeras medidas
medidas que, volviendo al tema del bosque y al título que estás diciendo, estamos poniendo en marcha en Castilla-La Mancha es la compra verde de productos forestales. O sea, yo creo que prime más cuando se compra una mesa de madera certificada de bosques bien gestionados que una mesa hecha de PVC, por ejemplo, o una ventana hecha de PVC. Entonces, ese tipo de políticas son las que, por un lado, la administración tiene que poner en marcha y, por otro lado, la sociedad tiene que entender, y tenemos que ser capaces de comunicar y explicar al ciudadano de por qué es mejor consumir un producto natural, bien gestionado, extraído de manera sostenible, ¿no?, frente a productos que vienen quizás sí de un mercado que no está democratizado, porque viene de recursos muy acotados. El petróleo está en mano de poca gente, mientras que, por ejemplo, la biomasa forestal está al alcance de todos los pueblos, ¿no? Entonces, esa es, yo creo, la revolución que tenemos que poner en marcha. No sé si te respondo un poco, pero un poco la filosofía de lo que creo que podemos hacer, al menos de lo que a mí me ha tocado ahora encima de mi mesa hacer, va por esa línea. Espero que pueda cumplir. Dos últimas preguntas y muy breves, por favor. Una es la mía. Perdona, querías... Tenía una pregunta, ahí está. Yo creo que la solución está en poner encima de la mesa, en la agenda de todos, la parte de bioeconomía. A ver, economía es satisfacción de necesidades ilimitadas con el uso de recursos que son limitados. La bioeconomía además incorpora un elemento adicional, que es que esos recursos que son limitados en algún momento se van a extinguir, van a desaparecer, dejaremos de tenerlos. ¿Qué ocurre? Que hay algunos que sí se extinguen, otros no. Por ejemplo, los que nos da el bosque se pueden renovar, siempre y cuando, y aquí hago el hincapié, tenga una gestión sostenible. ¿Qué significa esta gestión sostenible? Pues que se utilice de manera que, si ese uso sea adecuado, no colapse, pero puede colapsar tanto por exceso como por defecto. Si nosotros estamos extrayendo todo lo posible, o vamos todos al monte ahí a ver cómo estamos gestionando cómo estamos cogiendo esa energía, pues al final terminamos colapsando también el ecosistema. Entonces, no podemos pasarnos ni por exceso ni por defecto, hay que gestionarlo. Así es como empezaremos también a promover un cambio en mercados, sí, pero sobre todo aquí tenemos algo fundamental, y es que el consumidor tiene que ser responsable, tiene que saber que el poder comprar una madera frente a un plástico puede ser que sea algo más caro, pero tiene que conocer las ventajas que tiene la madera frente al plástico. La madera es que es renovable, se puede coger, luego transformar en otro tipo de producto y darle una segunda vida, una tercera vida, una quinta vida. ¿Que tenemos que consumir papel? Claro que tenemos que consumir papel, si no el bosque no se utiliza. Por favor, señores, consumid papel certificado, por favor, gestionado sosteniblemente. Ese es el key. Tenemos que ser responsables de las acciones que llevamos a cabo. Y para poder ser responsables necesitamos conocer, por un lado, por parte de la comunicación que hagan periodistas, pero también por nuestra responsabilidad de ver qué significa cada una de las acciones que llevamos a cabo. Obviamente luego tendremos que ver si los mercados nos imponen o no, pero yo soy bastante, perdonadme que diga, a lo mejor crédula y utópica, pero tenemos ahí mucho que decir, con acciones individuales para cambiar e ir hacia una economía. Yo quería preguntar una cosa. Bueno, soy Rosa Prada, llevo una revista de desarrollo rural de la Red Rural Nacional, y yo creo que hasta ahora APIA, que yo nací con ella, o APIA nació conmigo, estaba muy vinculado a los temas relacionados con la biodiversidad desde el área de ecológica. En el fondo hemos vivido un poco mirando para otro lado cuando la parte de la ecología pasaba por estar en el medio rural, que es donde estaba la agricultura también y donde estaban otro tipo de actividades que podían ser perjudiciales desde el punto de vista ecológico, pero que son imprescindibles. Entonces, lo único que quiero decir es que los periodistas que trabajan en el medio rural, que no están necesariamente con nosotros, porque están más los periodistas que estamos en las ciudades, debemos de ir juntos y recordar que, además de existir la financiación LIFE, existe una financiación de la PAC que es imprescindible también y que tiene unas características verdes que todos debemos de tener en cuenta, y que eso también es el FEADER y es la propia PAC el primer pilar, y que no olvidemos que estamos en los dos campos, porque los periodistas estamos por la biodiversidad en los dos campos, en el de los conservacionistas y en el del desarrollo rural, que eso es lo que hay que armonizar ya.
Sí, bueno, yo creo que no hace falta responderlo porque estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo con eso. La última pregunta. Sí, la mía. Yo soy Gonzalo Anguita y soy representante del Forest Stewardship Council en España. Como este es un foro de comunicación y de periodismo, me gustaría trasladaros que en general no está calando. O sea, yo observo la diferencia con otros países de la Unión Europea, por mis compañeros, donde los medios de comunicación se habla de bosques, de todos los prismas de bosques, de las historias que tienen rostro humano, como decías tú, y del aspecto económico de los bosques. Aquí hablamos un poquito de temas de conservación de bosques, no mucho, y no veo nunca las historias de los bosques en los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que aquí todo el periodismo que está reunido en esta sala, me gustaría que se reflexionara por qué en España no se están tratando en los medios de comunicación los temas forestales. Comparado con Francia, comparado con Suecia, comparado con Finlandia. Los temas, además, los que nos gustan y los que no nos gustan. O sea, el bosque es conservación, pero esa visión prístina de conservación de los bosques está muy bien en algunos contextos y en otros contextos hay que hablar de otras cosas. Y también tratar los temas que son conflictivos, que aparentemente no nos gustan, pero nos ayudan a encontrar soluciones. Entonces, podría ser un ejemplo el de la economía gallega, que por aquí hay muchos gallegos. A mí me sorprende muchísimo, o sea, yo veo aquí, sé que la Voz de Galicia, los temas forestales se tratan, que es su prensa regional, pero no a nivel nacional. Y yo comparo con otros colegas donde en sus países la gente, estos temas se llevan en la comunicación y se discute y hay diferentes prismas, hay discusión como mínimo. Aquí no discutimos, aquí está el tema del eucalipto, por ejemplo, que para mucha gente es muy conflictivo. El eucalipto tiene también un rostro humano. Hay una economía gallega en parte detrás de esto, ¿no? Y hay muchas historias asociadas al eucalipto. Nosotros conocemos algunas de ellas. No todo es plantación intensiva. Hay otras cosas que están relacionadas con los eucaliptos que hemos conocido, comunidades gallegas, otras historias. Pero estas historias no llegan, no se conocen. Y seguimos como estamos. Entonces yo creo que España es un país, no sé por qué, ni siquiera su ministerio, que está aquí Rosa, pero solamente se habla de agricultura y de ganadería. Y perdón, meto la cuña, pero todos esos fondos de los que hablan van a la agricultura y a la ganadería, o sea, al tema forestal bien pito, o sea, que a ver si aquí Félix nos ayuda ahora que ha llegado, y empezamos un poquito a romper y a tratar los temas forestales como se deben tratar, porque lo ha dicho antes Lourdes, que me ha gustado mucho, lo que no conocemos no lo queremos y no lo protegemos, pero hay que conocerlo, hay que hablar de ello. Pues yo creo que con esto querías tú antes decir unas palabras. Yo quería simplemente un comentario a él y también para ellos. No se habla de los bosques en parte. No es una excusa, porque los bosques no están en las ciudades y los periódicos se hacen en las ciudades, para las ciudades. Entonces, quizá en la Voz de Galicia sí, porque la economía gallega pues es importante, etcétera. Pero hay historias muy extraordinarias, y digo, con lo que iba a decir, yo creo que lo que puede hacer Félix desde la posición que tiene es mucho. Acabas de decirlo, estabais comentando vosotros. Simplemente convencer a las personas de que es más importante una mesa de madera porque se puede reciclar, como decías tú ahora, que de plástico, etcétera, etcétera. Se puede hacer mucho, y podéis hacer mucho, Félix, no solo porque sabéis hacerlo y lo conocéis, te expreso toda la confianza y toda la esperanza, entre otras cosas porque antes no se hizo nada y porque esa sensibilidad no existía. Ayer en la jornada esta de Lugo que organizamos Next Educación y el Progreso de Lugo, que es el periódico local allí, que había 200 personas, que fueron enormemente interesantes, orientado a soluciones inteligentes para el mundo rural, no para el llanto ni para el diagnóstico, como he comentado antes. Apareció una historia que llevé porque me enteré precisamente por una noticia que había en la Voz de Galicia, que es lo que llaman las aldeas modelo. Hay 6 poblaciones, son aldeas, no exactamente todo el pueblo, porque ese pueblo o Incio tiene 22 aldeas o 22 parroquias, digamos, pero hay unas 6 que han entrado ya, estos 7, y según dijo el Consejo de Medio Ambiente, de Medio Rural, ya van a entrar hasta 17 y 18 y tal. Es crear una franja de respeto, digamos así, en torno a los núcleos de las ciudades, de donde vive la gente, para que cuando queme el bosque no amenace
las casas. Legalmente creo, si entendí bien, que hay 50 metros que se tienen que dejar. Pero no, ellos exigen que haya 200 metros y en esos territorios favorecen a través de los ayuntamientos la compra, porque por el minifundismo hablaron de 180 parcelas que tenían 102 propietarios, que es tremendo, muy bien, para que se cultive. Y ellos ahí daban unos datos muy interesantes. Primero, el bosque no amenaza a las ciudades, se hace mucho más amigable. Y con el cultivo de todos esos territorios que pueden entrar, y ahí entra la ganadería también, pero puede entrar trigo, puede entrar cualquier cosa que no sea exactamente los árboles, ahí se genera una economía que da trabajo a muchísimas personas. Todo eso se puede hacer desde la administración si la administración quiere, porque antes nunca se hizo. Así que yo auguro a que realmente en Castilla-La Mancha, y ojalá vuestros contárnoslo, que nosotros a través de la red de periodistas rurales tenemos una web donde ponemos historias, y como dijo el director del diario de Teruel, una historia que cuentas en Lugo me puede servir a mí en Teruel, y otra que cuenta una persona de Cuenca le puede servir en otro lugar, y nos las pasamos entre todos nosotros. Contarnos lo que hacéis, porque podéis hacer muchas cosas, y desde luego cuando ahora hay una generación, y no tanto es un tema de edad, sino un impulso, una ola de gente que en la universidad, que en la administración, que en los medios de comunicación, en algunas empresas, algunas, no todas, están en esa onda, esto puede entrar en una cosa, ¿no?, que llamamos movimiento uniformemente acelerado, ¿no? En física, perdón por eso. Auguro lo mejor, o sea que me anima mucho, es algo muy esperanzado. Gracias. Muy bien, pues se parece con estas palabras también tan positivas que hemos recibido de Manuel Campo Vidal, podemos cerrar este coloquio. Yo sí que me gustaría también pensar que nos gusta contar historias, y que todas las primigenias historias, las primeras historias, los primeros cuentos nacieron en el bosque. Nacieron en el bosque al lado de una lumbre. Pero viene todo, o sea, todo, probablemente nosotros como especie también vimos del bosque. Bajamos de unos árboles, salimos de ese bosque, pero creo que volvemos otra vez a reconectar. Y reconectar con el bosque es reconectar con las historias del bosque. Nada más bonito, nada más positivo, y sinceramente creo que nada más fácil, sobre todo para ver en conectar con el bosque, esa conexión con el mundo rural, que, como estábamos diciendo aquí, es necesaria, obligatoria y fundamental. Así que, bueno, está lanzado aquí el reto a todos los comunicadores y comunicadoras que hablen del bosque. Muchas gracias. Señoras, señores, después de esta charla tan interesante, les ofrecemos desde APIA una grandísima muestra de biodiversidad. Tienen derivado de la planta del cafeto, derivado de la planta del té, tienen unos productos magníficos derivados de los cereales micorrizados. Hora del café.